¿Qué tal? Muy buenos días en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos concede de estar en su programa Desayunando con la Palabra. Y bueno, en esta hermosa hora agradecemos a Dios por la vida, por una nueva oportunidad. Cada amanecer es una nueva oportunidad que Dios nos da, que Dios nos concede y qué hermoso que podamos meditar en la palabra, podamos, así como nos preocupa una buena alimentación para nosotros, para nuestra familia, y qué importante es que también nosotros nos preocupemos por una alimentación espiritual. Esto pues va a traer bendición a nuestras vidas porque la palabra de Dios, aún el mismo Señor Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y agradecemos a Dios esta oportunidad. A veces decimos, ay, pues no es tan bueno el Facebook, pero en verdad que cuando lo utilizamos para transmitir un buen mensaje, para poder transmitir un mensaje no de parte nuestra, no pensamiento de hombre, sino pensamiento de Dios, en verdad que nuestra alma, en nuestro ser, se alimenta de esa, algo como el salmista decía, en verdad que tus palabras son más dulces que la miel. Y pues agradecemos a cada uno de los que nos siguen, gracias a Dios por sus vidas, estamos orando por ustedes y bueno, que esta palabra sea de bendición. El lema del día de hoy es restaurando corazones y ciertamente en estos días se está viviendo una vida llena de miedo, llena de temor, llena de incertidumbre, pero Dios a través de su palabra, Él quiere que nosotros tengamos otra mentalidad. Dice ahí en Corintios, porque por fe andamos y no por vista. Dios quiere restaurar nuestros corazones a través de su palabra. Y damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que Dios permite estos medios, las redes sociales que en la actualidad se están utilizando para muchas cosas, para poder transmitir un mensaje de parte de Dios, para poder transmitir clases, para poder transmitir recetas, para poder transmitir muchísimas cosas. Pero qué importante que nosotros decidamos aquellos programas que van a beneficiar nuestra vida como aquellos que nos hablan de la palabra de Dios. Y agradezco a Dios por la vida de cada uno de los que nos siguen y de los que nos están viendo y de los que nos verán en algún momento. Y en verdad que Dios tiene siempre una palabra para nosotros. Nada más que a veces nosotros no estamos atentos a lo que Dios quiere decir. Estamos atentos a todo lo demás excepto a lo que Dios nos quiere decir. Hay gente que dice, es que cada vez que veo las noticias, pues no las veas. Simplemente encomiéndate a Dios, dice su palabra, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Qué importante que nosotros tengamos esa confianza, el poder acercarnos, como dicen Hebreos, confiadamente ante el trono de su gracia. Y bueno, quisiéramos entrar al tema de hoy. El lema es restaurando corazones, pero en verdad que Dios quiere que recordemos que Dios es bueno y Dios es fiel. Es una frase que me encanta decir aún en medio de las situaciones adversas que vivimos, no solamente en la actualidad acerca de la situación que se está viviendo, sino en cosas que me pasan personalmente. Yo siempre digo, Dios es bueno, Dios es fiel y siempre, como dice su palabra, Él tiene buenos planes, buenos propósitos para cada uno de nosotros. Y qué hermoso es contar con ese Dios que es bueno, que es fiel. Hay gente que dice, pues yo estoy confiada porque tengo un familiar que es médico, me orienta, tengo un familiar que quizás es, no sé, reportero y está al tanto de lo que está aconteciendo y cosas así. Pero qué importante es el tener cerca de nosotros al Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. Y en verdad, como dice el Salmos 20, unos confían en carros, otros en caballo, pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová de los ejércitos.
Así que en verdad que es tan hermoso el poder alimentarnos de la palabra y no alimentarnos de cosas que van a traer más incertidumbre, más duda. Uno dice, ¿será cierto? ¿No será? ¿Qué tal si salgo y me contagio? Y eso ya lo traemos mentalmente y ya nada más nos duele la cabeza o sentimos algún síntoma y empezamos, creo que ya me está dando. No, tengamos esa firme confianza. Quizás los que vivimos aquí en el país de México hay un dicho que cuando te toca y cuando no te toca, aunque te pongas, pues no te toca. Entonces, qué importante es tener esa confianza en ese Dios grande, verdadero, que Él nos ama y Él desea lo mejor para cada uno de nosotros, pero qué importante es que nosotros tengamos esa convicción, esa firme convicción, esa fe, porque como decíamos hace un momento, por fe andamos y no por vista. Hay un pánico internacional, un miedo, un temor de salir, un temor de no sé, saludar, un temor. Hay gente que dice, ay, es que ya hasta cada segundo quiero estarme lavando las manos, quiero tener gel antibacterial, quiero esto, quiero lo otro. Pero qué importante es tener nuestra confianza en el Todopoderoso, en Jehová de los ejércitos. Y vamos a leer una palabra ahí en Nahum, en el profeta de Nahum, capítulo 1, verso 7. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y Él conoce a los que en Él confían. Qué importante que Dios nos conozca, que ese Dios bueno nos conozca. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Por nuestro hermano José Luis que nos está viendo. Dios le bendiga, nos envía bendiciones. Y también por nuestro hermano David Hernández. Estaremos orando por su salud. Y bueno, qué importante que cuando estamos en esos momentos de angustia, de incertidumbre, de duda, de miedo, podamos ir a Dios, que es nuestra fortaleza. Dice que Él es Dios, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Dice, y Él conoce a los que en Él confían, porque ciertamente muchas veces buscamos a Dios solamente cuando sentimos aflicción, cuando hay algo que nos angustia, decimos, ahora sí, Dios, ten misericordia de mí, me acerco a ti, ¿qué quieres que haga? Estoy dispuesto. Y se nos pasa, pero Dios no quiere eso. Dios quiere en verdad que tengamos una buena comunión con Él, con ese Dios bueno, con ese Dios grande, con ese Dios poderoso. El salmista en el Salmo 121, él yo creo que vivía un momento de angustia, un momento de, no sé, desesperación, de tal manera que él dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Quizás así como mucha gente, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi auxilio? Y él podía decir firmemente, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Si Él hizo los cielos, Él hizo la tierra, Él la fundó, estamos del lado del Todopoderoso. Por eso dice la palabra, y conoce a los que en Él confían. Él nos conoce. Dice Jeremías que Él escudriña nuestro corazón. A Dios no le podemos mentir de decir, ay Señor, ahora sí te amo, te necesito. Y nada más de labios, porque la palabra de Dios también dice que muchos de labios nada más, pero Él quiere que lo hagamos de corazón. Qué importante cuando hacemos algo de todo nuestro corazón y confiamos en ese Dios grande y verdadero de todo nuestro corazón. De todo nuestro corazón. En verdad que tenemos personajes en la Biblia que como usted, como yo, fallaron, tuvieron errores, pero qué importante su actitud para acercarse a Dios. Muchos querían, o le dieron lugar más bien, le dieron lugar a la soberbia, pero muchos le fallaron a Dios, pero vinieron con un corazón contrito y humillado ante el Dios Todopoderoso, y dice su palabra que un corazón contrito y humillado Él no lo va a despreciar. Entonces también cuenta mucho nuestra actitud de cómo nos acercamos ante ese Dios grande, ante ese Dios bueno,
porque hay gente que se acerca pero para reclamarle, no sé, y hay gente que a mí me ha dicho, es que tú hablas de un Dios de amor, un Dios grande, un Dios poderoso, y ve lo que está pasando. Sí, pero veamos las consecuencias, por lo cual hemos provocado la ira de Dios, por lo cual hemos provocado, o sea, le hemos fallado a Dios, no nos hemos acercado como Él quiere, no lo hemos respetado, no lo hemos amado como Él quiere. Entonces, qué importante que nosotros, ¿verdad?, tengamos esa firme convicción de que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que nos podemos acercar en los momentos, como dice aquí el profeta menor, ¿verdad? Nahum, en el momento de angustia. Me estaba estudiando y el nombre de Nahum significa el que da consuelo. El que da consuelo. Y en estos días necesitamos ese consuelo de ese Dios bueno, de ese Dios fiel. En verdad que los que dice su palabra tengamos fe como un grano de mostaza. En verdad que hay gente que se ha preocupado y dice, es que ya cerraron las iglesias, ya no nos podemos reunir. Sí, es una preocupación, pero la ventaja es que Dios sigue escuchándonos. O sea, usted puede orar, usted puede platicar con Dios desde su hogar. Desde su hogar usted puede platicar con Dios. La ventaja que Dios está dispuesto a escucharnos, la ventaja de que, como decíamos, este tema, Dios es bueno, Dios es fiel y Él requiere que nosotros tengamos una comunión con Él. Que tengamos, sí es cierto, ese lugar de reunión, la casa de oración, es muy importante, pero también lo podemos hacer desde nuestras casas. Dios está dispuesto a escucharnos y en verdad, amado hermano, amigo que me escucha, tengamos esa firme convicción. Y no digamos que Dios es malo, porque hay gente que dice es que Dios es malo y le reclaman a Dios de lo que está aconteciendo, que va a venir, hay incertidumbre, hay miedo, pero qué importante que nosotros podamos acercarnos a ese Dios bueno, ese Dios fiel, y que nosotros vengamos con una buena actitud delante de Él. No como reclamo, no como ¿qué está pasando? Si leemos las Sagradas Escrituras, en verdad que estamos viviendo los últimos tiempos y debemos tener esa firme convicción de que su palabra se va a cumplir. Su palabra dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero aquí Dios, a través del profeta Nahum, nos dice que Jehová, Él es bueno y Él es nuestra fortaleza. Nosotros debemos confiar en Dios. En verdad que hace unos días estaba escuchando una reflexión y decía el hermano, ¿por qué tenemos miedo a morir? ¿Por qué tenemos miedo? Si los que confiamos en Dios sabemos que vamos a una vida mejor, ¿por qué tenemos miedo? Y a veces no queremos dejar esta vida y decimos, Señor, siempre que a lo mejor estamos en peligro, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque no nos queremos ir cuando sabemos que allá vamos a estar mejor. Pero queremos seguir estando aquí, disfrutando también de las bendiciones de Dios. Pero qué importante que mientras Dios nos permita vida, salud, y en medio de la situación en la cual estemos pasando, quizás como nuestro hermano que pedía oración, ¿verdad?, por su salud, que nosotros, ¿verdad?, tengamos esa firme convicción, Señor. Yo he aprendido, a mí me ha tocado estar mucho tiempo en hospital internada y he aprendido que cuando nosotros realmente confiamos en ese Dios grande y poderoso, aprendí, siempre le decía a Dios, yo quiero vida, yo quiero salud, y lo que todos quizás en algún momento le pedimos a nuestro Dios grande y poderoso cuando estamos enfermos, Dios sáname, pero he aprendido de un tiempo para acá y decirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Si tu voluntad es que yo tenga vida, que yo tenga salud, bendito sea tu nombre. Pero si no, Señor, que se haga tu voluntad en nuestra vida. Creo que para los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, hemos estado dispuestos ahora a ya no vivir nosotros, sino que Él viva en nosotros, que su voluntad sea hecha en nuestra vida. Entonces, qué importante es reconocer
que Dios es bueno. Aún en medio de la situación que estemos viviendo, adversidad, enfermedad, la situación que se está viviendo mundialmente, que nosotros tengamos ese cuidado de decir, sí, que se haga tu voluntad. Entonces, qué importante es que nosotros, ¿verdad?, veamos realmente cuál es el deseo de Dios en nuestro corazón. Quisiera poner un ejemplo. Nosotros como padres, ¿qué queremos para nuestros hijos? Queremos lo mejor. Les aconsejamos y les decimos, mira, haz esto para que te vaya bien. Y nuestro hijo dice, bueno, es que tú dices eso porque tú ya viviste tu vida, déjame a mí experimentar. Hay jóvenes que yo he escuchado que dicen, déjame equivocarme. Pero ya cuando están ahí en la equivocación, ¿quiénes son los que van al rescate? Papá, mamá, la familia. A veces así somos con Dios. Señor, déjame equivocar. Y cuando estamos ya en la situación muy difícil, Señor, ahora sí, auxilio, socorro. Y aún Dios, en medio de esa situación, Dios está ahí ayudándonos. Y bueno, agradecemos a Dios por la vida de nuestra hermana Elena, de nuestro hermano Enrique. Gracias por seguir su programa, Desayunando con la Palabra. Y bueno, vemos que Dios es bueno, amado hermano, amado amigo. No lo dudes. No lo dudes, no digas que Dios es malo, no, porque estamos viviendo consecuencias, así como cuando nuestro hijo no nos obedece y vive las consecuencias. Por ejemplo, hay jóvenes con mucha energía, en verdad que es sorprendente, dinamismo, entusiasmo y se van a esos deportes extremos de que se les sube la adrenalina y uno como padre está ahí con, ay Señor, mi hijo, mi hija, ¿verdad? Ten misericordia ahí, bajando de sí un hermano a la corte celestial porque sentimos que realmente están en un peligro y les pasa algo, algún accidente y nosotros como padres estamos ahí con ellos, pero decimos, es que son consecuencias de que no atendiste a un consejo, a que eso en lo que tú estabas participando es peligroso. Y así nosotros, como hijos de Dios, Dios nos aconseja a través de su bendita y santa palabra, pero nosotros a veces en nuestros impulsos, como dice ahí en Proverbios, queremos ser sabios en nuestra propia opinión y hacemos y deshacemos, y cuando Dios nos está dando un consejo. Por eso qué importante es escudriñar la Escritura. Dios le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerces, pero también le decía algo bien importante, que no se aparte de ti este libro de la ley. ¿Por qué? Medita, no dice, ay, cuando tengas tiempo, ay, cuando puedas. No, Él le dice, medita de día y de noche. Y a veces es lo que se nos olvida, atender a este consejo sabio que es la palabra. Así que en esta mañana en verdad que invitamos que ahora sí reaccionemos y veamos que Dios es bueno, Dios es fiel. Y en verdad que damos gracias a Dios, ¿verdad? Por usted que medita en la palabra en la mañana, así como a veces decimos, ay, voy a desayunar. Bueno, pues también voy a desayunar la palabra. Recuerdo hace años, bueno, aquí en México, no sé, en otros países, ¿verdad? Pero se vendía bueno, yo lo llegué a comprar, pues algo así como de cerámica que decía pan de vida. Era así un topercito o una figura de un pan. Y dentro de ella había varios versículos de la Biblia, tarjetitas con versículos que usted podía tomar. Y se ponía en la mesa y bueno, se daba gracias a Dios por los alimentos y antes de iniciar, bueno, eso nosotros lo fuimos tomando como un hábito, antes de iniciar a comer leíamos un versículo. Y si no lo querías leer, pues lo tenías que decir. Y a veces poníamos un tema, el tema de esta semana va a ser y antes de iniciar a comer, decíamos un versículo. Y qué importante, porque en verdad que a veces
alguien decía un versículo que me ayudaba a mí en ese momento que yo estaba viviendo. Entonces, qué importante es meditar en la palabra de Dios, qué importante es reconocer a ese Dios grande y poderoso. Y vamos a ver ahí también en Segunda de Corintios capítulo 1, Segunda de Corintios capítulo 1, verso 20, dice la palabra del Señor. Porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Qué importante que en estos momentos de angustia, de temor, de miedo general, nosotros veamos las promesas de Dios. Hay gente a veces que hablando en cuestión de política, cuando hay campañas políticas y no sé, los candidatos prometen algo, hay gente que yo he visto que está segura y dice, no, en verdad que si gana tal persona, vamos a obtener esto porque él lo prometió. Y le creen a la persona y dicen, yo estoy seguro de que sí nos va a cumplir porque es una persona recta, es una persona correcta, yo la conozco o sea, tienen la seguridad de que les va a cumplir lo que ha prometido. Y fíjense que a nosotros como conocedores de la palabra nos hace falta esa firme convicción de creer en las promesas que Dios nos ha dado. Dios es bueno y nos ha dado muchas promesas, pero a veces no las vemos cumplidas porque nosotros no atendemos a su voz. Tenemos aquí en las Sagradas Escrituras un tesoro muy grande y a veces no lo hacemos realidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces lo desconocemos. Es como nosotros en cada país tenemos derechos, tenemos también obligaciones, pero a veces no disfrutamos de algunos derechos. ¿Por qué? Porque los desconocemos. Y hay gente que dice, yo no sabía eso, yo no sabía que yo tenía derecho a tal situación. Por ejemplo, aquí en nuestro país, bueno, en el municipio de Iztapaluca, yo me había enterado, no lo sabía, que cuando nos haga falta agua, y si usted tiene al corriente sus pagos, usted tiene derecho a una pipa de agua gratis. Entonces yo no lo sabía y nos estaba faltando agua y compré una pipa, y ya cuando lo supe dije de haber sabido. Entonces a veces tenemos derecho a algo y no lo disfrutamos. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Así también a veces en la palabra. Dios tiene promesas en nuestra vida y no las disfrutamos. ¿Por qué? Porque las desconocemos. Porque no conocemos realmente ese Dios bueno. A veces hay gente que dice, yo amo a Dios, pero no lo conoce. No lo conoce. Porque no sabe qué le gusta, qué le disgusta. Y aquí en la palabra, al escudriñar, nosotros vamos a saber qué le gusta a Dios y qué le disgusta. Y así vamos a saber que Él como buen Padre, Él nos ama. Y Él desea, dice su palabra, Él tiene buenos planes, buenos propósitos para cada uno de nosotros. Y en verdad que dice, como dice también uno de los preciosos salmos, en verdad que los salmos, cuando nosotros estamos en momentos de angustia, el Salmo 91, muchos lo han agarrado en estos días y han dicho es de mucha bendición, y tener esa firme convicción que si nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, dice su palabra, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué importante es decirle a Dios, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, en ti, Señor, en ti confiaré, en ti confío. Claro, es como todo, tenemos que alinearnos a lo que nos están diciendo que tenemos que hacer, pero sobre todo poner nuestra esperanza en Dios, confiar en ese Dios grande y poderoso. Él dice que Él nos cubrirá, con Él estaremos seguros. ¡Qué hermoso! Ese Dios bueno es el que yo quisiera que en esta mañana tuviéramos conciencia de que Él siempre desea cosas buenas para nosotros, pero a veces nosotros pues nos distraemos y andamos como dicen algunos, que estos días de encierro
nos han servido también para poder reflexionar un poquito más. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no oro porque no tengo tiempo, no oro porque, pues no, o sea, no medito la palabra con tiempo porque tengo que ir allá, tengo que hacer. Pero ahora que estás en casa, medita la palabra. La disfrutamos, en verdad que como dice el salmista, tus palabras son más dulces que la miel, y qué importante que nosotros estemos, ¿verdad?, dispuestos a atender a ese llamado. Dice ahí en Hebreos capítulo 1, verso 9, dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. En verdad que qué hermoso es confiar en ese Dios bueno, en ese Dios que hace justicia y que ha aborrecido la maldad. ¿Y por qué estamos viviendo esto? Por la maldad, por el pecado, por lo que en verdad nosotros, en lugar de atender el llamado de Dios, estamos ocupados en todas las cosas, menos dándole un lugar especial a Dios. Dios quiere que nosotros atendamos a su llamado. Él es bueno, Él es fiel. El problema es que nosotros a veces nos desviamos de lo que Dios en verdad tiene para nosotros. Es como nuestros hijos, anhelamos que estudien y no todos se les da el estudio. Otro, pues no todos tienen el mismo sentir que nosotros, y Dios tiene planes para nosotros. Dios es bueno y Él quiere lo mejor para usted, para mí, pero a veces nosotros nos desviamos. Nosotros atendemos a otras voces, nosotros atendemos a cosas que son pasajeras, y Dios quiere que nos adentremos a su palabra, que vayamos, que atendamos a ese llamado, a ese Dios bueno, a ese Dios fiel, a ese Dios que tiene cosas hermosas para usted y para mí. Pero es cuestión de que nosotros también atendamos a lo que Dios nos quiere decir. Vamos a ver también ahí para verificar de que Dios es bueno, Salmos 25, verso 8, dice la palabra del Señor: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Él ya nos ha enseñado el camino, pero es necesario, como aún dice el salmista, ¿verdad? Enséñame tus caminos, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Esto lo tenemos en el Salmos 25. Entonces, qué importante es que nosotros meditemos la palabra. Él nos quiere enseñar el camino. ¿Cuál es el camino? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Qué importante que nosotros escuchemos la voz de Dios. Dice ahí en Santiago, ¿verdad?, que seamos oidores, pero no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Que nosotros, si en esta mañana estamos escuchando de que Dios es bueno, Dios es fiel, en verdad que si nosotros vamos a meditar en la palabra y vemos sus promesas, reconozcamos que ese Dios bueno y fiel está de nuestro lado, pero siempre y cuando nosotros estemos atendiendo a su llamado. Así que en esta mañana, ¿verdad?, vamos a ver también ahí en Lamentaciones algo que quizás usted lo ha escuchado y quizás hasta lo ha dicho, y a veces no sabemos dónde está. Lamentaciones 3:23 dice la palabra: nuevas son tus misericordias cada mañana, grande es tu fidelidad. En verdad que Dios anhela que nosotros confiemos en Él. Su fidelidad es grande. Hay una alabanza que dice: tu fidelidad es grande, incomparable. En verdad que no hay nadie tan fiel como Dios hacia nosotros. Él es fiel, pero yo a veces les digo a algunas personas: Dios es bueno, Dios es fiel, pero no abusemos de su bondad, no abusemos de la bondad de Dios. Dios en verdad que desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y vamos a ver también ahí en el Salmos
Salmos 89, dice la palabra, ¿verdad? Salmos 89, 1, dice la palabra del Señor: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación, haré notoria tu fidelidad con mi boca. En verdad, a veces nosotros hablamos de un Dios bueno, de un Dios fiel, y andamos angustiados. Nosotros debemos andar por fe y no por vista. Señor, esto pasará. Y si a mí me toca, gloria a tu nombre. ¿Por qué? Porque dice la palabra que solamente si Él lo permite va a pasar algo en nuestra vida. Si no, no. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros tenemos realmente un compromiso con Dios. Es como vemos, yo creo que en todos los países hay aseguradoras. Y por ejemplo, si yo tengo un percance y le hablo a cualquier seguro: oiga, usted no me puede auxiliar, y me va a decir: pero ¿cuál es su número? ¿Dónde está su póliza? No, bueno, es que pues usted es seguro, ¿no? Yo quiero ver si usted me puede pues echar la mano. Pero ellos se rigen por ciertas políticas, por ciertos lineamientos que deben ser cumplidos. Si yo no estoy pagando un seguro, yo no tengo el derecho de reclamar algo. A veces así somos con Dios. Yo sé que Dios es bueno, Dios es fiel, pero no tengo un compromiso serio con Dios. Lo sigo de lejitos. Bueno, yo sé que Dios existe y no, pero Dios quiere que tengamos un compromiso con Él, que nosotros realmente le digamos: Señor, te recibo en mi corazón. Entra a mi vida. Dice ahí en Apocalipsis que Él está a la puerta de nuestro corazón. Él está ahí tocando. Él quiere darnos cosas hermosas, cosas buenas, que tengamos esa fe, esa convicción. Pero es importante que usted y yo atendamos el llamado. Reconozcamos que tenemos un Dios bueno, que reconozcamos que tenemos un Dios fiel y que Él desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y en verdad que, bueno, tenía algunas citas que quisiera compartir, pero el tiempo se nos está agotando. Y en verdad que ahí en el Salmo 117, verso 2 dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Quiere decir que su fidelidad no tiene caducidad. Sus promesas no tienen caducidad. Eso es importante, porque hay gente: no, este beneficio ya se acabó la convocatoria. Pero en Dios no, en serio que a mí me gustaría transmitir lo que Dios quiere realmente transmitirnos a través de su palabra, que confiemos siempre, porque su fidelidad es para siempre, su misericordia es para siempre, pero para aquellos que en Él confían. Como veíamos ahí en el libro de Nahum, ¿verdad? Nahum ahí nos da la palabra del Señor y nos dice ahí en el capítulo 1, verso 7 de Nahum: Jehová es bueno y fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en Él confían. Ahí está la clave. Él conoce quién realmente confía en ese Dios bueno, en ese Dios grande, en ese Dios poderoso. No es que Dios sea malo por todo lo que está pasando. Es que a veces Dios nos quiere enseñar que nuestra vida sin Él no es nada. Dice ahí en San Juan capítulo 15, verso 5: separados de mí, nada podéis hacer. Qué importante es estar, como dice el salmista, bajo la cubierta de sus alas. Así que en esta mañana yo le invito a que reconozca a ese Dios bueno, a ese Dios fiel, a ese Dios que quiere darnos bendiciones, que Él quiere darnos cosas buenas, Él quiere traer cosas agradables a nuestra vida. Pero también depende de cada uno de nosotros, si nosotros atendemos al llamado o no atendemos a ese llamado. Así que en esta hermosa hora pues agradecemos a Dios, y agradezco por la vida de cada uno de los que nos están viendo. Gracias a Dios por la vida de Vicente Ordaz,
por la vida de mi hermano David, nuestra hermana Elena Vega, fiel seguidora de su programa Desayunando con la Palabra. Gracias a cada uno, nuestro hermano Ciprano Cervantes, algunos nombres luego se me van, no nos aparecen aquí, pero en verdad que agradecemos a Dios porque usted está escuchando esta palabra. Y Dios es bueno, en verdad. Dios es fiel. Aunque usted esté pasando situación de salud, como nuestro hermano David Hernández, que vamos a orar por él, en verdad que reconozcamos que Dios es bueno. Dios es bueno y Él quiere y Él desea lo mejor para nosotros. Él desea lo mejor para nosotros y Él tiene buenos propósitos para nosotros. Y pues agradezco a Dios por cada uno de los que nos están viendo y de los que verán este programa, y en verdad que deseo de todo mi corazón que este programa sea de bendición para su vida y que en verdad confiemos en ese Dios bueno, en ese Dios fiel, como dice aquí el profeta. Bueno, quizá ya no vimos un poquito de historia, me hubiera gustado compartir un poquito de historia de cuando se escribió este libro, pero dice que Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y Él conoce. A Dios no podemos engañar. Yo siempre he dicho, a Dios no lo podemos engañar, porque Él escudriña nuestro corazón, sabe lo que hay aquí en esta mente. A Él no lo podemos engañar. Los puedo engañar a ustedes, puedo engañar a mi pastor, puedo engañar a los líderes, pero a Dios no lo puedo engañar. Y de aquí dice la palabra del Señor, y Él conoce a los que en Él confían. Esta palabra me impacta, me agrada, me llena de fuerza, de fortaleza, porque es muy cierto, el enemigo nos hace guerra, pero aquí Dios me dice que Él me conoce, porque Él sabe que yo confío en Él, que lo amo y que Él es el todo para mí. Y en verdad que qué hermoso que Él nos conozca. A Él no le podemos decir, Señor, yo no soy eso, no, eso es lo que dicen, no, Él aquí dice, y Él conoce a los que en Él confían. Él es bueno, pero Él nos conoce. Así como nuestros pequeños cuando dicen, mami, yo no lo hice, mami, yo no, y nosotros sabemos que sí lo hizo. Así que, así es Dios, Él sí nos conoce. Yo he dicho, yo a mis hijos quizás los conozco aparentemente, porque a veces yo les digo, ay, te transformaste que ahora sí te desconozco, pero a Dios no puede pasar eso, porque Él sí nos conoce al 100%. Así que pues damos gracias a Dios por este espacio, deseo que haya sido de bendición, y para los que no me conocen, mi nombre es Elizabeth Coria, y pues estamos aquí los días viernes transmitiendo este programa de 9 a 10, de 8 a 9 está nuestro hermano Mario el día viernes, y después ahorita sigue nuestro hermano Goyo. Los días sábados estamos con Cosa de Mujeres, les seguimos invitando, siempre hay una palabra buena para cada uno de nosotros. Los días domingos el pastor Nieves, de 4 a 5, está ahí conjuntamente con sus colaboradores. Los días lunes también se está transmitiendo. Nuestra hermana Lupita Millán está de 9 a 10, nuestra hermana nuestro hermano Coria los días martes, el día miércoles la pastora Toñita, también el día martes está nuestra hermana Ceci de Colombia en la tarde, también los días martes está nuestra hermana Toñita juntamente con su esposo. Los días miércoles nuestra hermana Toñita en Vidas Plenas. Los días jueves nuestro hermano José Luis Valdetano. Y bueno, también los jueves en la tarde está nuestra hermana Ceci, nuestra hermana Toñita juntamente con su esposo. Y bueno, en verdad que ahorita pues se está transmitiendo a través de estos medios, y en verdad les deseamos que Dios les bendiga. Y bueno, vamos a hacer una oración por nuestro hermano David,
por su salud. En verdad que si usted envía sus peticiones, quizás a veces no lo hacemos en vivo, a veces terminando el programa agradecemos a Dios y oramos por las necesidades que nos envían y están en nuestras oraciones. Oramos, a veces no los conocemos por nombre personalmente, pero estamos orando por todos aquellos que nos siguen en estos programas, no solamente un día determinado, sino, Señor, bendice a todos los que siguen este programa y que sea de bendición. En verdad ese es el anhelo de cada uno de los servidores de esta barra, de esta alianza de pastores, todos unidos por Cristo. Eso es lo que significa TUCAT, todos unidos por Cristo, y en verdad que ese es nuestro anhelo, que sea de bendición. Y vamos a orar por nuestro hermano David. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos has dado, el poder compartir tu palabra. Deseo de todo mi corazón, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, permita recordarnos esta palabra, Señor. Que la recordemos a cada momento y que recordemos que tú eres bueno, que tú eres fiel y que tú realmente nos conoces, Señor, y que tú estás con nosotros en el día de angustia. Que tus promesas, Señor, que tú nos has dejado, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que nos han acompañado en este programa, que nos acompañarán, Señor bendito. Y reconozco, Señor, que sin ti nada podemos hacer, que tú eres el Señor Dios todo sabio, el todopoderoso, el que conoce y escudriña nuestro corazón. Y queremos unirnos en oración, en petición con nuestro hermano David, Señor, su salud. Tú lo conoces, tú lo formaste. Señor, los médicos nos tienen que hacer estudios para conocer nuestro organismo, qué está pasando, pero tú que nos formaste, dice tu palabra, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Tú pongas tu mano de poder, tu voluntad sea hecha en la vida de mi hermano. Ayúdale, fortalece su fe y que él confíe en tus promesas, en tu palabra. Te doy gracias, Padre, te alabo, te bendigo, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres lo máximo, Señor. Grande es tu fidelidad, nuevas tus misericordias cada mañana. Te agradezco, Padre, porque nos has escuchado. Te agradecemos en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Y bueno, pues damos gracias a Dios por este programa. Que Dios les bendiga y les seguimos invitando a que medite en la palabra como Dios le decía a Josué, de día y de noche. Bendiciones.